Mi nombre es Sofía. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de la Ciudad de México quemaba, pero el calor que sentía por dentro era 1000 veces peor. Acababa de recibir la oferta de trabajo más importante de mi vida. $650,000 al año, una cifra que para una chica de un barrio humilde de Iztapalapa sonaba a fantasía. Era el sueño de mi vida, el escape de una pobreza que nos había asfixiado por generaciones. Pero lo que vino después, la traición de mi propia sangre, convirtió ese sueño en la peor pesadilla. ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando alcanzas la cima, alguien que amas te empuja al abismo? Esa noche, con el contrato en mis manos, llamé a mi madre, doña Elena. Su voz, que siempre había sido mi refugio, se transformó en algo frío, calculador. Sofía, mi niña, dijo con una dulzura falsa que me erizó la piel. Esa es una bendición de Dios. Pero tenemos que ser justos. El 50% es para nosotros, para la casa, para que tu padre deje de trabajar tan duro. Y el 30% para tu hermana, para que pueda poner su negocio de uñas que tanto anhela. 90%. 90% de mi futuro, de mi esfuerzo, de mis sacrificios. Mi mente se nubló. ¿Era esto un chiste? ¿Una prueba? No, su tono era inquebrantable, su demanda, absoluta. Esa noche, mientras las luces de la Basílica de Guadalupe brillaban a lo lejos, yo sentí que mi mundo se desmoronaba. La mujer que me había dado la vida, ahora quería robarme mi libertad, mi dignidad. Esa exigencia no era una sugerencia, era un ultimátum, una orden. Mi hermana, que siempre se había burlado de mis ambiciones, ahora esperaba que yo financiara sus caprichos. El resentimiento burbujeaba en mi pecho. Había noches en las que trabajé hasta el amanecer, estudiando, sacrificando mi juventud. Mis manos, marcadas por el trabajo en la tortillería desde los 10 años, eran el testamento de mi lucha. ¿Y ahora? ¿Ahora todo eso se reducía a ser la chequera de mi familia? La traición no fue solo la demanda económica. Fue el desprecio por mi autonomía, la creencia de que yo era solo una extensión de ellos, no un individuo con sueños propios. El ambiente en casa se volvió irrespirable. Cada comida era un interrogatorio, cada llamada un recordatorio de la deuda que, según ellos, yo tenía con la familia. Mi madre me miraba con ojos que no eran de amor, sino de avaricia. Mi padre, siempre sumiso, solo repetía las palabras de ella. Mi hermana se paseaba con un aire de superioridad, como si ya fuera dueña de mi dinero. La obsesión por la justicia comenzó a carcomerme. No podía permitir que me despojaran de mi esfuerzo. No podía dejar que me convirtieran en su cajero automático. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. ¿Cómo podía defenderme sin destruir por completo los lazos familiares? La respuesta no tardó en llegar, y fue tan fría y calculada como la demanda de mi madre. Lo que descubrí después, las verdaderas intenciones detrás de su exigencia, fue un golpe devastador. Un secreto oscuro, enterrado por años, salió a la luz, revelando una red de engaños que me dejó sin aliento. No era solo el dinero, era una manipulación mucho más profunda, una que cambiaría la dinámica de nuestra familia para siempre y me obligaría a tomar la decisión más dolorosa de mi vida. ¿Estás listo para saber cómo una oferta de trabajo de $650,000 al año se convirtió en la chispa de una guerra familiar que expuso la verdad más amarga? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar la lealtad, el amor y el verdadero significado de la familia. Me llamo Sofía. A mi vida siempre había sido un lienzo en blanco, esperando ser pintado, pero mi madre, Elena, se había encargado de dibujar cada trazo con sus propias ambiciones. Desde pequeña me inculcó la idea de que mi éxito era su éxito, y por extensión, el de toda la familia. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde el dinero era una preocupación constante, un tema recurrente en cada cena, cada conversación. Mis padres, trabajadores incansables, apenas si llegaban a fin de mes, y esa presión se sentía en cada rincón de nuestra pequeña casa. Mi hermana menor, Valeria, era el sol de la casa, siempre alegre, siempre ajena a las tensiones financieras que nos rodeaban. Yo, en cambio, absorbía cada preocupación, cada suspiro de mis padres, sintiendo el peso de sus esperanzas sobre mis hombros. La universidad fue mi escape, mi boleto a una vida diferente. Estudié ingeniería de software con una beca, devorando cada libro, cada línea de código, con la convicción de que este era el camino hacia la libertad, no solo para mí, sino para mi familia.
Mis padres se enorgullecían, claro, pero Elena siempre añadía, ahora sí, Sofía, nos sacarás de aquí. Recuerda todo lo que sacrificamos por ti. Esas palabras, lejos de motivarme, me encadenaban. Me sentía como una inversión, no como una hija. El día que recibí la oferta de trabajo, el mundo pareció detenerse. Una empresa tecnológica en Estados Unidos, un sueldo de $650,000 al año. $650,000. Era una cifra que nunca había escuchado en voz alta, mucho menos asociada a mi nombre. La noticia me golpeó como una ola, una mezcla de euforia y vértigo. Mi primer pensamiento fue en mis padres, en la posibilidad de darles la vida que siempre soñaron, de liberarlos de la carga. Llamé a Elena temblorosa, la voz. Apenas un susurro. Mamá, me ofrecieron un trabajo. Es mucho dinero. Ella guardó silencio por un momento, un silencio cargado de expectación. Luego un grito de alegría que resonó por el teléfono, seguido por el sonido de mi padre, Ricardo, celebrando en el fondo. La emoción era palpable, casi tangible. Por un instante sentí que todo el esfuerzo había valido la pena, que por fin podría devolverles algo. Pero la euforia se desvaneció rápidamente. Elena, con su voz que podía ser tan dulce como un veneno, dijo, Sofía, eso es maravilloso. ¡Qué bendición! Pero, por supuesto, sabes que somos una familia. Siempre hemos compartido todo. El 50% de tu sueldo será para nosotros. Para la casa, para las deudas, para que tu padre deje de trabajar tan duro. Y el 30% restante, para Valeria. Ella necesita una buena educación, un buen futuro. Tú ya lo tienes resuelto. El aire se me fue de los pulmones. 50% para ellos. 30% para Valeria. 80% de mi sueldo, de mi esfuerzo, de mis sueños, ya estaba distribuido antes de que yo siquiera firmara el contrato. Mi mente se nubló, una neblina densa de incredulidad y resentimiento. No era una sugerencia, era una exigencia, una orden disfrazada de petición familiar. Mi trabajo, el fruto de años de sacrificio, ya no era mío. Era de ellos. Intenté argumentar, mi voz apenas un hilo. Mamá, es un sueldo muy alto, pero vivir en otro país es caro. Y yo también tengo gastos, deudas de la universidad. Ella me interrumpió con una risa condescendiente. Ay, Sofía, no seas egoísta. ¿Crees que no sabemos lo que es el dinero? Nosotros te dimos todo. ¿Olvidas las noches que tu padre no dormía para que tú pudieras estudiar? ¿Olvidas los sacrificios que hicimos para que tuvieras lo mejor? Cada palabra era en mi puñal. Nosotros te dimos todo, resonaba en mi cabeza, distorsionando la realidad. Sí, me habían dado amor y apoyo, pero también una carga invisible, una deuda emocional que parecía impagable. Sentí la ira burbujear en mi pecho, una rabia fría y silenciosa. ¿Egoísta yo? ¿Después de todo lo que había luchado? ¿Después de haber conseguido la oportunidad que ellos tanto anhelaban? La conversación terminó con un «lo hablaremos cuando vengas» de Elena, una frase que siempre significaba que no había nada que hablar. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, el corazón martillando en mi pecho. La alegría se había transformado en una amarga desilusión. La libertad que creía haber encontrado se había convertido en una nueva jaula, más grande y dorada, pero jaula al fin. Sentí que me habían robado mi victoria, mi momento, mi futuro. En ese instante una semilla de resentimiento profundo se plantó en mi corazón, una semilla que germinaría en algo mucho más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. La vida que había soñado se desmoronaba antes de empezar, y el camino hacia la verdadera libertad parecía ahora más incierto que nunca. La euforia inicial de Elena se transformó rápidamente en una especie de cálculo frío, una lista mental de lo que ese dinero significaba para ella, para todos. Su voz, antes un grito de alegría, se volvió más grave, más exigente. Sofía, esto es una bendición, una respuesta a nuestras oraciones, dijo, pero sus ojos ya no miraban mi felicidad, sino el potencial de esa cifra. No hubo una felicitación genuina por mi logro, solo una apropiación inmediata de lo que ella consideraba suyo por derecho. Ese día la jaula dorada que había vislumbrado se materializó, y sentí como las barras invisibles se cerraban a mi alrededor. Al día siguiente, Elena me